toca el agua y cuando toca el agua la piedra se hunde. Pero arriba queda un efecto que produce la piedra que son ondas. Y esas ondas se van moviendo desde el centro hacia afuera hasta que ya no quede ninguna. Y va una onda tras otra hasta que todas se terminen. O también una voz que resuena en un lugar donde hay montañas y el sonido retumba de un lugar a otro. Usted puede emitir un sonido y ese sonido se estará repitiendo hasta en tanto encuentre un lugar donde rebotar. A eso se le llama eco. Entonces parece ser que de acuerdo a esta posición y esta tensión del ya sí y el todavía no, y por qué tensión lo diré ahora, del ya sí y el todavía no, es como esos reflejos que se van cumpliendo en el tiempo. Por eso nosotros vemos que los tiempos van como de mal a bien o de bien a mal. ¿Ah? Van de bien a mal, van empeorando, se van volviendo más difícil, aunque usted vea que hay mucho avance tecnológico, que hay muchos lugares que son transformados y que mucha gente hoy tiene más acceso a muchas cosas que la que tenía antes. No obstante, eso no deja de ver que la maldad también va como en aumento. Suicidios, feminicidios, robo, corrupción, desastres atmosféricos, enfermedades. Es decir, vemos que todo va en aumento. Y por eso la palabra tensión, no atención, sino tensión. La tensión es cuando se ala algo y esto produce tensión en el centro. Y parece que si lo alan mucho, es posible que se rompa. Entonces, entre el ya sí y el todavía no, la iglesia sufre tensión. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que mantenerse pura y está siendo motivada, está siendo instada, tentada a que se convierta como las personas que no le sirven al Señor se comportan. Es decir, que nos comportemos igual. Cuando usted ve que la gente está contenta con el Evangelio, oiga bien, cuando usted ve que la gente está contenta con el Evangelio, o todo el mundo está contento con usted donde usted trabaja, y todo el mundo está feliz con usted y usted es cristiano, hay un problema. El problema es el siguiente: o tú no eres un verdadero creyente, o tú te pareces a la gente que no son creyentes. Porque si tú eres un verdadero creyente, como creyente tú tienes que caer mal. Porque la Biblia es clara cuando dice que te van a despreciar. Pero cuando la gente te abraza y todo el mundo está contento contigo, como hay una persona que está, el mundo entero en República Dominicana está muy contento con ella, hay algo extraño, hay algo raro. Si un artista cristiano, no hay artista cristiano, perdón. Si un artista que canta música de índole espiritual, porque eso de que de cristiano artista, eso no existe. Hay cantantes, artistas que cantan música religiosa. Si un religioso es un artista y le cae bien a todo el mundo y todo el mundo lo quiere, miren, voy a decir esto, no estoy de acuerdo, pero está bien si lo hacen, que lo hagan bien. No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que a los cantantes cristianos los reconozcan igualito como reconocen a los cantantes del mundo. Yo no estoy de acuerdo. Porque el mundo no te puede reconocer. Si el mundo te reconoce, es que el mundo se está acercando a la iglesia de tal manera que la quiere corromper. O tú te acercaste tanto al mundo que te está corrompiendo. Porque es que el mundo no puede así de buenas a primeras que a ti te reconozca el mundo y los premios que le dan al impío te lo den igualito a ti. Yo no creo que, porque al Jesús que yo conozco en las Escrituras, él era un buen maestro, oiga, un maestro, tan maestro que las enseñanzas que Jesús daba eran de fácil comprensión, pero con una profundidad insondable. Y Jesús no le cayó bien a los escribas y a los fariseos. A Jesús saliendo de la sinagoga y del templo, lo estaban esperando para marcharle arriba.
Y cuando Jesús iba por la calle, ahí encontraba a los fariseos y a los escribas y al pueblo religioso, a los líderes del pueblo de Israel, encontrándolo para tenderle trampa. Mira, vaya, pregúntele a esto, a ver si cae en el gancho. Si cayó en el gancho, está cogido. Y era metiéndole gancho. Hoy en día no. Hoy en día, como que yo no veo. Yo no estoy diciendo que venga persecuciones, Si vienen, bienvenidas. No es a eso que me refiero. Es que no podemos caerle tan bien, porque es que hay problemas. El mensaje no se puede confundir en el mundo. El mensaje es para transformar y cambiar al mundo, no para que nos vean como iguales a él. Bien. Una de las verdades más profundas de la escatología paulina, es decir, lo que escribe Pablo con respecto a escatología, es que el creyente vive entre dos realidades ahora mismo. La obra redentora ya inaugurada por Cristo y la consumación futura que aún esperamos. Pablo no presenta la escatología como mera especulación hacia el futuro, es decir, como que todo esto va a pasar en un futuro, no, sino que como él lo ve como una realidad que transforma la vida diaria del creyente. Recuerde que el mismo Pablo dice en el capítulo 4 de Efesios que nosotros vamos creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. El creyente ya ha sido salvado, es decir, cada uno de nosotros ya hemos sido salvados. Cada creyente en Cristo Jesús ya es salvo, no es que será salvo, es que ya es salvo. Y ya ha sido sellado por el Espíritu y ya pertenece al reino. No es que estamos esperando el reino que viene, es que ya estamos dentro del reino. El reino ha sido establecido. Sin embargo, todavía experimentamos debilidades, sufrimiento y espera la redención plena del cuerpo. Es decir, este cuerpo espera que lo vengan a redimir. Hay una corriente por ahí que sostiene que es cristiana, es peterista total, sostiene que ya la resurrección se efectuó y que usted y yo no vamos a resucitar y vamos a tener un cuerpo transformado, sino que solamente seremos espíritu, solamente lo de adentro. Sin embargo, cuando nosotros lleguemos a ese punto nos daremos cuenta, porque lo vamos a abordar, nos daremos cuenta que no solamente nuestra alma será o ha sido cambiada y transformada, sino que también nuestros cuerpos, hablamos de cuerpo antropológico, es decir, la antropología del cuerpo engloba todo lo que es el ser, su parte interior como su parte exterior, qué come, dónde vive, cuáles sus aspiraciones, cuál es su cultura, cuál es su sociedad, cuál es su país, cuáles son sus metas. Es decir, la antropología engloba todo eso del hombre, trata de conocer todas esas aspiraciones del hombre, su entendimiento del universo, etc. Entonces, este cuerpo que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, para algunos 3, para otros 2, solo alma y cuerpo, porque el espíritu y el alma parece ser que son lo mismo, pero no vamos a entrar en esas disyuntivas, sino que ambos tienen que ser transformados, porque la Biblia dice que tienen que ser transformados. Entonces, en esta tensión entre el ya y el todavía no, define la espiritualidad cristiana. Ahora estamos viviendo una vida espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha redimido del pecado y ha cambiado nuestras almas, nuestro ser interior, incluyendo ese cambio del ser interior también afecta a la parte exterior, no tanto así como que pudiera eliminar que las enfermedades lleguen a nuestro cuerpo, que las ansiedades lleguen a nuestro cuerpo, que el dolor llegue a nuestro cuerpo, y que no evita que nosotros muramos corpóreamente, físicamente. En este estudio analizaremos 3 textos claves: Romanos 8, 18 al 25. Tome su Biblia, vamos a dar un poquito de lectura. 1 Corintios 15, 20 al 28 y Efesios 1, 3 al 14. Lo vamos a ver desde un enfoque exegético y veremos cómo Pablo une la esperanza futura, aquello que en nosotros ha de manifestarse,
con la vida presente del creyente, que ahora, mire cómo es esto. Esperamos una esperanza futura, pero a la misma vez ya hemos iniciado a vivir esa esperanza. ¿Entienden eso? Es decir, es como alguien que entra a unas vacaciones de 15 días de un mes. Espera esas vacaciones para disfrutar todos los meses. Y lo quiere vivir todos los días de ese tiempo. Y lo quiere vivir a plenitud. Pero él tiene que ir viviendo cada día a la vez. Entonces, cuando él llega, él ya está viviendo, cuando comienza el primer día, está viviendo sus vacaciones, pero no la ha completado. Porque el día 1 no significa que ya vivió el último día. Pero a la misma vez, ya está viviendo todas las vacaciones porque entró en ella, aunque no la esté disfrutando por completo, aunque le falten lugares por ir, aunque no tenga a la mano todo lo que él quiere tocar, ver y saborear. Entonces, veremos, reitero, cómo Pablo une la esperanza futura con la vida presente del creyente. Vamos a ver. Número 1. La creación gime y el creyente espera. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en Romanos capítulo 8, 18 al 23. Romanos capítulo 8, Romanos 8, 18 al 23. Leemos. Dice Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Porque también la creación misma será que liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestros cuerpos. Esa parte ahí del cuerpo tiene que entenderse como cuerpo humano y no como cuerpo espiritual, porque ya el cuerpo espiritual ha sido redimido. Y el cuerpo espiritual no está esperando que lo vengan a redimir porque ya ha sido redimido. Entonces, Romanos 8, 23 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pablo establece un contraste entre dos edades. Se entiende, una edad se entiende por un periodo de tiempo relativamente largo. Se le llama edades y eras. Por ejemplo, que puede ser un siglo es una edad o una era. Pueden ser 2 siglos, 5 siglos, 10 siglos, etcétera, etcétera. Pero normalmente una edad o una era se conoce por un siglo. Entonces, recordemos que Pablo ha dicho en ocasiones en el texto que estamos viviendo el presente siglo malo, es decir, la presente era mala, y esperamos vivir el siglo venidero, que es la edad buena, el tiempo bueno, donde estaremos con el Señor y reinaremos con Él por toda la eternidad. Entonces, estas dos edades tienen que verse de manera particular como tiempo presente. El tiempo presente que usted y yo vivimos ahora se caracteriza por un momento de sufrimiento y de corrupción. Y Pablo lo dice, que estamos viviendo en ese momento. Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente, es decir, ahora, y esas aflicciones que le pasaron a Pablo son las mismas aflicciones que usted vive, que yo vivo y que ha vivido toda la humanidad en todas las edades. Para Pablo en ese momento, cuando murió y fue a la presencia del Señor, ese momento, ese tiempo terminó,
porque a Pablo le llegó la hora de la gloria que se manifestó en él desde el mismo momento que él recibió al Señor. Ya él estaba viviendo. Por eso Pablo en algunos momentos dice que estar en la carne resulta para Pablo beneficioso porque ayuda al Evangelio. Pero él dice, pero oír a la presencia del Señor es mucho mejor. ¿Por qué? Porque cada creyente cuando muere no se queda en el aire, ni en un limbo, ni dando vueltas por ahí. El creyente cuando muere va a la presencia del Señor. Mientras que el cuerpo espera, aguarda en la tumba el momento en que lo vengan a redimir. Entonces, en la gloria futura es la realidad segura, aunque todavía invisible. No podemos decir de qué manera vamos a vivir en el cielo. Cuando digo cielo, cuando usted escuche la palabra cielo, que vamos a vivir en el cielo, entienda por cielo estar con el Señor. Entendiendo que el Señor está aquí, el Señor está allá, el Señor está por allá. Él está en todo lugar. Que no es que Él vive allá arriba, como alguien puede, como la mayoría de clientes creen que Él vive allá arriba, que allá arriba hay una ciudad, que Él está sentado en una silla. Yo no sé hasta qué punto eso sea verdad. Lo que sí yo sé es que la Biblia me dice que no hay silla en la que Dios se pueda sentar. Eso sí. Que no hay lugar que pueda contener a Dios porque Dios es espíritu. Y no hay cosas como sillas espirituales, no hay cosas como mesas espirituales, y no hay cosas como comida espiritual. No hay eso. En el sentido de como nosotros comemos un pollo, no hay un pollo espiritual. El pollo es carne. No hay agua espiritual, el agua es agua. No hay vino espiritual, el vino es vino. ¿Entendieron? No hay ropa espiritual tampoco. Ropa es ropa. El ropaje que yo tengo es material y está hecho de material. Los espíritus no se pueden vestir porque son espíritus. Son vistas. Intenta agarrar y tomarle la medida al aire y hágale un vestido. A veces se lo puede hacer. Intente hacerlo, no puede. Entonces a Dios no se le puede poner ni ropa ni vestido. Otra vez, la manera en como la Biblia presenta a Dios, la presenta de una manera con una figura literaria que se llama antropomorfismo, que no es lo mismo que no es lo mismo que antropo. La palabra antropo significa la forma del hombre, el ser del hombre, mientras que antropología es una figura retórica que se utiliza para designarle cosas humanas a entes espirituales, incluso hasta animales. ¿Ha escuchado ustedes que en la fábula hay animales que hablan, verdad que sí? El burro habla, el buey habla, los perros hablan. Esos son fábulas. En las fábulas se le da características humanas a los animales. Eso se le llama antropomorfismo. Lo mismo pasa con Dios. A Dios le decimos que Dios tiene mano, que Dios tiene pie, que Dios tiene oreja, que Dios tiene boca, que Dios tiene corazón. Sin embargo, Dios no tiene nada de eso, sino que es la manera en cómo la Biblia lo presenta. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta a la hora de nosotros referirnos a Dios en términos humanos. Si nos referimos en términos espirituales, Dios no tiene nada, absolutamente nada de eso. Entonces la realidad es segura, aunque todavía es invisible. No es visible, no la vemos, aunque sí la sentimos, y por eso Cristo nos da seguridad de ello. Entonces la expresión primicia del Espíritu indica que la obra escatológica ya comenzó. Es decir, comienza la obra escatológica desde el mismo momento que Cristo asciende hacia los cielos, toma su lugar, se empodera, como lo presenta Apocalipsis 4 y 5, se empodera, como lo presenta también Daniel capítulo 7, versículos 12 y 13. Se empodera, como lo dice también Efesios capítulo 1, versículos 19 al 22. Toma todo su poderío. Se empodera también, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo, me parece que 14, cuando dice que Él venció a todas las potestades y se enseñoreó sobre ellas. Entonces, ese momento inició ya, y la primicia espiritual que indica, la primicia espiritual no somos nosotros, la primicia espiritual es Cristo, porque Él es el primero
dice Pablo en Corintios, Él es el primero en resucitar y no volver a morir. Él es primicia de los que durmieron. El Espíritu Santo no es solo garantía futura, sino participación presente en la nueva creación. Es decir, nosotros podemos sentir al Señor solamente porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Es por ello que lo podemos sentir. Por eso nuestros cuerpos vibran de emoción, nuestros cuerpos lloran, nuestros cuerpos cogen ánimo, nuestros cuerpos se revitalizan. Por eso Pablo pudo decir, aunque mi cuerpo exterior se va desgastando, mi hombre interior se va rejuveneciendo. Es decir, se siente usted con ánimo de poder expresar esas palabras porque tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está ahí. No para hacer otras cosas extrañas como algunos creen que Él vino para hacer, sino que Él vino para revitalizar, para guardar, para sostener y guiar la vida del creyente. Pero aún esperamos esa plenitud que no se ha dado todavía. Entonces, la adopción ya es real. Usted, yo, cada creyente somos hijos, no ilegítimos, no, sino hijos legítimos del Padre. ¿Por qué? Porque Él nos dio el poder de ¿qué? El poder de ¿qué? De llamarnos hijos de Dios. No es que a usted se le antojó, fue que Él le dio el poder, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios una vez que hemos renacido de nuevo, una vez que Él nos ha pasado de la muerte a la vida. El reino ya ha sido inaugurado en Cristo. Ya Cristo está reinando. Y yo creo que ningún creyente puede discutir eso. Lo que pasa es que Él no está reinando como otros esperan que Él reine, sino que Él está reinando en un momento de conquista y de expansión. Satanás está atado, Apocalipsis 20. Está atado con cadenas. Y solo el hecho de que Él esté atado con cadenas es lo que le da la libertad a la iglesia para que la iglesia expanda el evangelio. No significa que porque Él esté atado, está inerte, no puede hacer nada. No, Él hace. Lo que pasa es que esas ataduras lo limitan para hacer aquello que Él normalmente hacía antes de que Cristo lo venciera en la cruz del Calvario. La nueva creación ya comenzó espiritualmente. Espiritualmente somos nuevas criaturas, ¿o no? Corintios 5, 2 de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo comienza a ser nuevo. Es decir, estamos en ese proceso de que todo comenzó a ser nuevo. No es que todo ya es nuevo. A eso le llamamos todavía no una vez más. La consumación final será corporal y universal. Es decir, todos los muertos de todos los lugares del mundo, en aquel momento, cuando llegue el momento, no sé cuándo, no me atrevo, ni me atreveré nunca a ponerle una fecha, por más que yo vea que las cosas van creciendo hacia el mal y que pueda yo pensar que ya viene, nunca me atrevería a ponerle fecha a ese acontecimiento. Ahora, entre lo que el acontecimiento final se da y la iglesia está viviendo ahora, algo tiene que tener el creyente pendiente, que si ese acontecimiento no se da, ¿sabe qué va a pasar? Perdón, no se da cuando usted cree que se va a dar. ¿Sabe qué va a pasar con usted y conmigo? Que nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Entonces, si nos morimos y ese acontecimiento no se ha dado todavía, ¿sabe qué significa eso? ¿Que perdimos? No, entramos ya a participar en la presencia plena con el Señor. Porque Pablo dice que estar en su presencia es muchísimo mejor que estar ausentes de Él en el cuerpo. Oiga bien, mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor, pero presentes en espíritu. Entonces, mientras estamos ausentes del cuerpo, es decir, cuando morimos, entonces estamos presentes en el Señor en toda nuestra plenitud o en toda su plenitud. Entonces la escatología aquí no separa dos pueblos ni dos planes, sino que presenta a todo el pueblo de Dios caminando hacia una misma glorificación. La glorificación es el estado final, al que apunta la vida de la iglesia, la vida del creyente. Es el estado final en donde todo
para la iglesia esté cumplido. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, antes de, Él vivió una vida como un ser humano normal. Cristo se enfermaba, Cristo le daba sueño, Cristo le daba cansancio, Cristo le dolía de caminar muchas veces a pie, le daba sed. En algún momento estoy seguro que se enfermó, algún dolor de cabeza, alguna gripe, algo le pasó. No crea que Cristo estuvo exento de enfermedades, como que a Él nunca le dolió la cabeza, no piense eso, como que a Él nunca le dio hambre, no crea eso, como que Él nunca se enojó, no crea eso, como que Él nunca se molestó con alguien, no crea eso, porque Él era un ser humano como usted y como yo, con la diferencia de que en ninguna de las cosas que Él hizo pecó. Santo. En ninguna pecó, porque la Biblia dice que no, Isaías dice que no, Isaías 53 dice que no se oyó ningún mal en Él. No hubo ningún tipo de pecado en Él. Él no incurrió en ninguna violación como la ha incurrido toda la humanidad después de Adán. Número 2. Cristo reina ahora mientras esperamos la consumación. Vamos a 1 Corintios 15, 20-23. Lo vamos a leer completo. Yo tengo solo una parte ahí, pero vamos a leerlo completo porque tenemos el tiempo. 1 Corintios 15 es uno de los capítulos. Mire, ese capítulo 15 es uno de los capítulos que yo tengo como 2 meses ya dándole cabeza, leyéndolo, volteándolo de todos lados, porque es un capítulo puntual. Yo me atrevería a decir que el capítulo 15 de 1 Corintios es tan puntual que es, diríamos, la que pone el punto en la I con respecto a lo que es la transformación de vivos y resurrección de muertos, tomando como primer parámetro la misma muerte y resurrección de Cristo. Pablo llega a decir que si Cristo no resucitó, nosotros estamos perdiendo el tiempo. No estamos haciendo nada, no buscamos nada en esto. Si es que Cristo no resucitó, dice Pablo. Pero Pablo aclara que eso no es lo que ocurrió, sino que Cristo es primicia de los que durmieron. Incluso Pablo lo compara, igual que lo compara en el capítulo 5 de Romanos, vuelve a compararlo en el capítulo 15 de Corintios, lo compara con Adán. Y dice que la muerte entró por un hombre en Romanos 5, y así la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero así como el pecado pasó a todos los hombres por medio de Adán, también Cristo, que es el segundo Adán, por medio de su vida, la vida pasó a todos los hombres según la elección divina. Entonces, este capítulo es importante porque este es el capítulo que va a enfrentar a un grupo de personas que dicen que no hay resurrección. Dentro de la iglesia de Corintios aparecieron unos maestros griegos que venían diciendo, no, eso de resurrección, eso es un invento. No esperen que ustedes van a resucitar, que eso es un cuento de camino que le están vendiendo. Es una fábula. Y Pablo dice, no, eso no es una fábula y le voy a demostrar ahora que no lo es. Y Pablo termina diciendo que Cristo se le apareció a él, se le apareció a los 12 apóstoles y después se le apareció a él como un abortivo y finalmente se le apareció a más de 500 personas juntas a la vez. Así que esto no es un invento ni es una fábula. ¿Cómo pueden desmentir algún hecho ocurrido y pueden estar de acuerdo de la misma manera alrededor de más de 500 personas para contar una historia? No hay manera. Estadísticamente no hay manera que las personas puedan contar una historia igual siendo mentira. No hay manera. 500 personas, ni 10 personas pueden contar una historia que es mentira, la pueden contar los 5 y los 10 iguales. Se van a equivocar. Sin embargo, cuando comenzaron a contar estos discípulos que estaban allí como 500 y los 12 discípulos comenzaron a contar la historia, ninguno omitió detalle con respecto a la resurrección de Cristo, sino todo lo contrario, que lo que Marino decía, lo decía Johnny. Es decir, complementaban el suceso, lo que había pasado. Así que decir que Cristo no ha resucitado y que eso es un invento de camino y que como en el siglo XXI todavía hay gente que cree en ese cuento de que con tanta tecnología, con tantos inventos,
¿Cómo es posible que haya gente que siga creyendo que Cristo resucitó? Sin embargo, eso que vemos al día de hoy no es de hoy, eso es típico de la época de Pablo. ¿Y cómo dice Pablo? En 1 Corintios 15, 20, Pablo dice lo siguiente. Después que Pablo explica las razones de si Cristo no resucitó, si nuestra fe es vana, Pablo dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y Él es primicia de los que durmieron. Es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos serán vivificados. Pero cada uno, ¿cómo? En su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, que esto no es un asunto a lo loco. Pablo lo explica bien, lo detalla bien. De igual manera, si avanzamos al versículo, ahí mismo, al versículo 25 al 26, encontraremos lo siguiente que Pablo dice. Dice Pablo, porque preciso es que Él reine. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y los enemigos del Señor que van a ser puestos por debajo de sus pies, todavía ese suceso no se ha completado. Todavía hay enemigos de Cristo, hay principados, hay potestades, hay espíritus, hay demonios que se mueven para engañar al creyente. El diablo no está suelto, pero sí maquina en contra de usted, en contra de la iglesia. Y a la misma vez, aunado a ello, también el hombre malvado, el hombre malo, que no necesita que Satanás le hable el oído, sino que la misma maldad lo consume y lo lleva a cometer todo tipo de maldad, e incluso maldades innombrables. Aquí Pablo muestra claramente el esquema del ya y todavía no. Cristo ya resucitó. No podemos esperar que Cristo resucite otra vez o que vuelva y muera en la cruz del Calvario. Otra vez no. Cristo ya resucitó. El retorno ya fue inaugurado. El reino ya fue inaugurado. El reino ya fue inaugurado cuando Cristo asciende hacia los cielos. Otra vez. Cuando Cristo sube hacia los cielos. Los apóstoles en Hechos capítulo 1, versículos 11 y 12, lo ven al cielo que suben y lo ven cuando se eleva, no se desaparece. Cristo no se desaparece como se desapareció cuando iba caminando con los discípulos que iban camino a Emaús. Él no se desaparece, sino que allí, delante de 500, alrededor de 500 personas, lo ven que asciende hacia los cielos, que sube. Y en el cielo, en las alturas, es cubierto por una nube. De ahí no se sabe para dónde cogió. No sabemos para dónde cogió. En qué tercero, segundo, tercero, cuarto cielo. A mí no me interesa si él está en un quinto, un cuarto cielo. Yo lo que sé es que él está en algún lugar y está reinando, inclusive reinando en mi corazón. Lo que pasa es que no lo puedo ver y no lo puedo tocar por el momento. Llegará ese momento, como dice Pablo, que en parte conocemos, pero en parte testificamos, y conoceremos al Señor tal cual como Él se nos dio a conocer. Entonces, el reino ya fue inaugurado y, reitero, Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 nos dice que Daniel ve desde el cielo que sube el Hijo del Hombre, y va donde el anciano de Elías y se sienta a la diestra y se le corona y se le da autoridad sobre toda tribu, lengua y nación, o sobre todo dominio, reino y potestad. Cristo ya reina. El reinado mesiánico es presente. El Mesías vino. Recuerde que la palabra Mesías significa rey o ungir. Es decir, se ungían en la antigüedad, en el pueblo de Israel, a tres tipos de personas. Se ungían, número uno, a profetas. Número dos, se ungían a sacerdotes. Y número 3, se ungían a reyes. Nunca se ungieron a otras personas.
nunca se ungieron pastores, nunca se ungieron evangelistas y nunca se ungieron a creyentes. La unción lo que determinaba era que esas 3 personas estaban destinados para una tarea y una labor a la que Dios los escogía. Por eso ese asunto de estar agarrando aceite y vaciándose a la gente, eso no es bíblico. Ni siquiera estar cogiendo aceite en una mano y poniéndoselo a la gente encima, eso no es bíblico. No hay una práctica en las escrituras como esa. Sino que, y eso cambió en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento se le ungía con aceite literal a esas 3 personas, reitero, a sacerdotes, a profetas y a reyes. En el Nuevo Testamento eso cambió. Ya no necesitamos del aceite. No necesitamos el aceite. ¿Por qué? Porque Juan dice que ahora, en la primera carta de Juan, creo que en el capítulo 2, primero o segunda, capítulo 2, dice que nosotros tenemos ahora la unción del Santo. Entonces yo pregunto, ¿puede un chin de aceite que usted le unten ahí agregarle algún tipo de valor a la unción mayor que solo Cristo puede darnos a nosotros? ¿Puede hacer eso? No puede. ¿Por qué? Porque la unción del Santo está por encima de cualquier aceitico viejo. Está por encima de cualquier aceitico viejo. No, pastor, pero es que el aceite era usado como símbolo de la unción del Espíritu Santo. Sí, pero era de estas 3 personas nada más en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, entonces, en el Nuevo Testamento los que estaban en el aposento alto no le vaciaron un cuerno de aceite. ¿Vino quién? La misma presencia de Dios y los llenó. Vino la unción sobre ellos. Entonces cada vez que un creyente se convierte, la unción viene sobre él. Ah, que no, porque tiene que hacer y suceder aquello y lo otro. No, es que la unción que llega sobre el creyente es para cambiarlo, para transformarlo, para hacerlo que se parezca más a Cristo, para que pueda vivir la vida cristiana con mayor libertad, porque sin el Espíritu Santo no podemos. Y Jesús lo dijo de esta manera: separados de mí. ¿Y cuál es el representante de Jesús en la iglesia hoy en día? Es el Espíritu Santo. Él es el que dijo Jesús: yo me voy, pero yo oraré para traerle no el consolador, sino otro consolador, porque Cristo es un consolador también. Cristo es nuestro consolador. Pero Cristo dice: yo les enviaré otro consolador, el que estará con ustedes, el que los guiará. Incluso cuando llegue un momento difícil y ustedes no encuentren que hablar, Él traerá la palabra a su boca para que ustedes digan lo que ustedes tienen que decir en ese momento. Entonces, cuando nosotros nos vemos a veces en una encrucijada que estamos un poquito apretados, el Espíritu Santo viene y nos alienta. Y cuando no podemos ni siquiera orar, Él gime por nosotros, porque para eso fue que Cristo lo envió. O mejor dicho, Cristo no, la Biblia dice que el Padre lo enviaría. El Padre enviaría al otro consolador o al consolador. Entonces, la muerte aún existe, la victoria final todavía no se ha manifestado plenamente. Por eso, el creyente, aunque es creyente, sigue muriendo. Por eso se sigue enfermando y siguen llegando una serie de cosas. Pero ya el creyente, aunque muera y Cristo no haya venido a la plenitud de todas las cosas, aunque el creyente muera, el creyente ya tiene vida eterna, ya disfruta la vida eterna. Ahora mismo, ¿sabe qué dice la Biblia? Que nosotros, ahora mismo, ¿sabe dónde estamos? Nosotros estamos sentados con Cristo en el reino eterno, ahora mismo. Pero pastor, estamos aquí. No, es que la representatividad que tenemos nosotros del Espíritu Santo y la conexión que tenemos con el Señor a través de Él, nos eleva a una posición más arriba hasta llegar a estar al lado de Cristo, reinando juntamente con Él. Hermano, y eso es suficiente para que cada creyente entienda que a pesar de los sufrimientos y las dificultades que viva en este mundo caído, está reinando con Cristo. Y que aunque ese reino no se ha consumado, no lo ha visto como Él, está reinando con Cristo. Entonces, eso es parecido. Yo no sé si a usted, a veces yo le digo a mi esposa: mi amor, ¿qué tú estás cocinando? Y me dice: yo te estoy cocinando tal cosa y estoy haciendo esto. Y me dice: ¿qué más quieres que te haga? Y ya en mi mente, hermano, cuando yo con hambre loca, ya en mi mente yo estoy sentado en la mesa comiendo.
Desde que ella, incluso cuando ella me dice, ¿qué tú quieres que te haga para mañana? ¿Te hago un pastelón o te hago una lasaña? Y yo le digo, sí, hazme una lasaña con esto, hazme un pastelón con aquello, cocíname. Incluso hasta cuando me va a cocinar guineo con huevo, que yo le digo pollo frito o hervido el pollo, hasta que ya yo en mi mente estoy pensando en ello. ¿Por qué? Porque tengo hambre. Entonces, ya nosotros estamos en nuestro espíritu, esto no es mental, ya en nuestro espíritu, nosotros estamos viviendo, la iglesia está viviendo el reino con Cristo, está ahí posicionada. Por eso, el Señor dijo, los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano, nadie me lo va a quitar de mi mano, ninguno se va a perder. Y aquellos que ya son míos, están disfrutando la vida eterna. No dice Juan capítulo 5 versículo 24 lo siguiente, dice, de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene, no es que va a tener, no, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces ya estamos ahí. Y a veces muchos creyentes andan buscando tantas cosas que le han metido por la cabeza. Gloria a Dios. Y no sabe que ya lo tiene, que no tiene que estar mendigando ni milingueando atrás de nadie, ni arañando atrás de nadie, que ya lo tiene. Y si lo tiene, ya nadie, mire, ningún hombre le puede dar a usted lo que Dios no le ha dado. Cuando hablamos acerca de la salvación, de la estabilidad emocional y espiritual, ningún hombre puede proveerte a ti lo que Dios no te ha dado. Solo Dios puede hacer eso en la vida del ser humano, más nadie lo puede hacer. El verbo reine está en tiempo presente continuo, indicando una realidad actual. Cristo no comenzará a reinar en el futuro. Ya gobierna mientras somete progresivamente a todos sus enemigos. ¿O no fue eso lo que Juan vio cuando estaba allí en el cielo? Aquella visión celestial, cuando Juan ve que hay uno que viene caminando, digamos, por un pasillo, y a la izquierda y a la derecha hay un grupo de príncipes, de ancianos, de 4 seres vivientes, de querubines y serafines. Y cuando ven que él se acerca a pasar por el centro para tomar la autoridad, no dice la Biblia que todos ellos se arrodillaron, se postraron a tierra, por así decirlo, en lenguaje terrenal, se quitaron todas sus coronas, todo lo que tenían como ostentosidad de poder o como muestra de poder, se lo quitaron todo y lo tiraron al suelo y comenzaron todas a una de rodillas o postrado a decir: santo, 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 santo el que vive, santo es el Cordero, santo es el que reina. Y lo ven que él va y se sienta allí. Entonces no es que estamos esperando que Cristo haga eso, es que él ya lo hizo. Y si la Biblia dice, cuando él resucita y va a ascender hacia los cielos, en Mateo 28, él dice: he aquí toda, versículo 18 de Mateo 28, he aquí toda la potestad me es dada arriba y abajo. Es decir, no hay nada en el medio que pueda tener la autoridad y la potestad que a mí se me ha sido dada, porque yo la gané, yo la conquisté. Esto armoniza con la visión amilenial. El reinado de Cristo ocurre ahora desde su exaltación, desde que él asciende, mientras la iglesia vive en esperanza. Mientras haya iglesia, habrá esperanza. Cuando ya no haya iglesia, ya se acabó la esperanza para este mundo. La resurrección de Cristo es el evento escatológico que divide las edades. Recuerde que, escuche bien, recuerde que las edades se miden de dos maneras. ¿Cómo? Antes de Cristo y después de Cristo. Cristo está en el medio. Entonces, la aparición de Cristo hace alrededor de más de 2000 años cambió el esquema del mundo, cambió la manera de ver al mundo, cambió la vida del hombre, le dio un nuevo sentido a la caída del hombre y a la restauración de éste.
le da un nuevo sentido a la historia, porque antes de Cristo no se dividía nada hacia atrás. La historia misma ha tenido que reconocer que el evento de Cristo fue tan crucial en la etapa humana que lo dividió en dos, pasado y futuro. Lo dividió en dos, antes y después de Cristo. Entonces, ese evento es trascendental. Y lo bueno es, hermano, que nosotros también estamos con él en ese aspecto de ese cambio de vida. Nunca el inicio del mundo venidero, marca el inicio del mundo venidero dentro de la historia presente. Es decir, ya lo hemos dicho, dentro de la historia presente el mundo cambió porque antes no había, oiga bien, antes no había una creencia universal. Los pueblos, cada uno tenían sus dioses, y salvo algunos pocos se acercaban al pueblo de Israel para adorar al Dios único. Después que Cristo viene, el evangelio fue o comenzó a predicarse, se predicó en aquel momento a todas las naciones conocidas bajo el cielo. Se le predicó a todo pueblo, lengua, tribu y nación. A todo el mundo se le predicó. Hoy en día el evangelio, el cristianismo es una religión mundial. Inclusive aquellos países como los países árabes, donde no han penetrado con tanta fuerza, incluso allí hay creyentes, aunque a escondidas. En lugares como Corea del Norte, donde la religión cristiana está prohibida, allí hay creyentes. Incluso en la India, donde hay alrededor de 1,000,000 y pico de religiones, allí hay creyentes. Incluso en la China continental, donde el budismo es la religión del Estado y el comunismo no permite al cristianismo con mucha fuerza, incluso allí hay creyentes. Es decir, no hay un lugar en el mundo donde no haya llegado el evangelio o donde no esté llegando. Incluso en África, donde las mujeres andan con todos sus atributos afuera, porque eso es normal para ellos, anormal para nosotros. Incluso allí el evangelio, no solamente las mujeres, sino también los hombres, andan con todos sus atributos afuera. Incluso allí el evangelio se está predicando. Está bueno, Francis. Incluso allí el evangelio se está predicando. Es decir, que el evangelio, la predicación del evangelio cambió la cosmovisión del mundo y lo sigue cambiando a pesar de que nosotros veamos lo que veamos. ¿Por qué? Porque el evangelio, el reino de los cielos, tiene que llegar a todas las naciones del mundo. No así que todas las naciones del mundo tienen que ser o serán cristianas en toda su capacidad o en toda su totalidad. Por eso la escatología paulina no produce escapismo. Es decir, la escatología dispensacionalista futurista sostiene que cuando venga aquello que yo no veo en la historia de la iglesia bíblica que vaya a ocurrir, aquello como una gran tribulación, porque eso ocurrió para el año 70, aquello como una gran tribulación, donde la gente desaparecerá y será raptada, la iglesia, Dios, según ellos, la va a sacar y la iglesia escapará de la tribulación y no pasará por la tribulación. Sin embargo, cuando nosotros vemos en la iglesia del primer siglo y que Juan escribe a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia, le escribe el libro de Apocalipsis, Juan no le dice a la iglesia que la iglesia va a escapar de la gran tribulación. Eso no es lo que él le dice. Él le dice a la iglesia que vendrá tribulación, pero él lo guardará de la hora de la prueba que vendrá. No lo guardará sacándolo, porque Dios no tiene que guardarte sacándote del problema. ¿Entendió eso? La gente cree que para que Dios te libre es que Dios te evite los problemas. Y Dios no te evita los problemas. Dios te guarda en medio de los problemas. Él te protege, porque Él mismo, reitero y digo, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Él nunca dijo que no íbamos a tener aflicciones. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen por las aflicciones, porque como yo vencí, ustedes también la vencerán. Acabamos de leer que Pablo dice,
Porque la prueba del tiempo presente que tenemos, Pablo no está diciendo que no está pasando por prueba. La iglesia nunca va a dejar de pasar por prueba. El creyente nunca va a dejar de pasar por prueba. Lo que el creyente nunca tendrá es un desamparo de la mano de Dios, como que ya no lo va a seguir cuidando. Siempre el Señor cuidará y guardará su iglesia. ¿Por qué? Porque Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. En ese sentido, Pablo está diciendo que no es que escaparemos, sino que nosotros seremos guardados de la gran tribulación. Y número 3, el Espíritu como garantía del futuro. Leemos en Efesios capítulo 13, Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Efesios 1, 13 al 14. Dice Pablo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria. Miren, dos cosas en este versículo, rapidito. Dios ha hecho lo siguiente, dos términos clave: sellado. Es un lenguaje legal que indica pertenencia definitiva a Dios. Cuando una persona, vamos a ponerlo en términos prácticos y agrícola, cuando un hacendado tiene muchas vacas y tiene su hacienda dividida por alambres o valla o verja, porque del otro lado hay vacas de otro criador de ella, la manera en cómo no dos vaquitas viejas, sino muchas vacas, 200, 300 vacas. Si por casualidad esa verja se rompe y todas esas vacas se juntan, ¿de qué manera cada dueño sabrá cuál es su vaca? Si no está sellado. Si no está marcado. ¿Cómo vas a saber? Por la marca. Por la marca, que es un sello. Exacto. Se le estampa con un hierro caliente. Ay, pero duele. Se le estampa con un hierro caliente en el cuero del animal y ahí quedan las iniciales o la letra que aquel dueño del animal quiera. Y así se pueden, es más, las vacas pueden pastar juntas. Pueden andar juntas, no importa. Y cada dueño al final del día sabrá, esa vaca es tuya, esta vaca es mía. No, espérate, que esa se parece a la mía. Vamos a ver sello. Dice Juan Martínez y no dice Johnny. Ah, no, puede Juan Martínez. ¿Ah? Entonces, el sello del Espíritu Santo lo tiene cada creyente. Oiga, cada creyente que es redimido, que es salvado, que es comprado con Cristo, es sellado inmediatamente y se convierte en propiedad de Dios. Ya no le pertenece al mundo, ni al diablo, ni a los demonios. Ahora le pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque Él lo ha distinguido, poniéndole su espíritu. Tener el Espíritu Santo, yo siempre me meto en esto, pero es que tengo que hacerlo para aclarar las cosas. Tener el Espíritu Santo no es comenzar a hablar o decir cosas raras. O no es comenzar a decir, yo tengo el poder, yo tengo la unción y el Espíritu Santo está dentro de mí para sanarte, el Espíritu Santo está dentro de mí para liberarte. Eso fue Cristo que lo dijo y usted no es Cristo. El Espíritu Santo se nos dio para que nosotros pudiéramos resistir el pecado. Escuche bien, el Espíritu Santo fue dado para que usted resista el pecado y para que usted tenga una comunión directa con el Señor. Porque es el Espíritu Santo que habla a mi espíritu y me garantiza, me avisa, me recuerda que soy hijo de Dios. No es que yo me lo invento, que yo quiero, es ser que me lo confirma. ¿Cómo? Con esta otra palabra. Arras. La palabra arra es un anticipo o garantía parcial de algo que será completado después. Por ejemplo, Johnny, yo necesito que usted me preste algo. Préstame unos chelitos. No, pastor, pero está difícil porque. Pero mire, yo le voy a dar mi guagua en garantía. ¿Qué usted va a hacer, Johnny? ¿Me lo va a dar de una vez? Porque yo te pongo en garantía mi guagua. Eso significa que esos cuartos, ¿qué va a hacer? Asegurado. Lo tiene asegurado usted
y me comprometo yo a pagarlo porque si no pierdo mi guagua. Y lo que Él me está dando no se compara al precio de mi guagua. Entonces, ¿qué es lo que hace el sello del Espíritu Santo? Que no solamente nos sella, sino que Él garantiza que ese sello se permanezca vigente. Amén. Él lo garantiza. Por eso es que nos atrevemos a decir que cuando el creyente es salvado, redimido, no se puede perder aunque él quiera. Exacto. Porque la garantía de su salvación no descansa en lo que él haga, sino descansa en lo que Cristo ya hizo y lo garantiza con el anticipo del Espíritu Santo que se nos fue dado. Amén. El Espíritu Santo es como ese anticipo que dice, Él dijo, yo me voy y volveré por ustedes. Ustedes van a estar conmigo. ¿Cuál es la garantía de eso? Aquí le dejo mi Espíritu Santo. Él estará con ustedes y Él lo llevará a puerto seguro. Así que no hay manera de que mi palabra caiga en el suelo porque ha sido dada a la tercera persona de la Trinidad para que guarde todo esto. El Espíritu Santo es la evidencia del ya, pero todavía no, que apunta al todavía no. El creyente no espera la salvación desde cero. Espera la plenitud de algo que ya comenzó. El texto conecta escatología con identidad eclesial. Todos los creyentes judíos, gentiles, en Cristo participan de la misma herencia futura. No hay una herencia futura para los israelitas y una herencia futura para los gentiles. No, es la misma herencia. Cristo. Y no uno en un tiempo y otro en otro. Es al mismo tiempo. ¿Cuándo? Ahora. Ahora, no después. Ahora, todo el israelita que no se arrepienta va para el infierno. De igual manera que un gentil no israelita no se arrepiente, va para el infierno. ¿Cuándo? Ahora, no después, ahora. Dios está tratando con todas las naciones la misma vez, no con una en particular. Y está tratando con ella ahora. Así que no hay ventaja de uno ni desventaja para el otro. Todos participaremos al mismo tiempo de la esperanza gloriosa del Señor. Entonces la escatología paulina es profundamente trinitaria. El Padre planificando la herencia, el Hijo la asegura mediante su obra redentora y el Espíritu Santo la anticipa en la vida del presente. Hoy yo tengo la salvación porque el Espíritu Santo la garantiza. Esto muestra que la esperanza futura no es incierta. Como hay creyentes, ay, y yo estoy salvo, y que pequé, y que me voy a condenar. Ay, que Cristo vino en la noche y yo me quedé. No, hermano, no. Acuérdese a dormir tranquilo y en paz. Si usted es cristiano y es creyente y confía en el Señor y entregó su vida, duerma en paz y tranquilo. No se alborote como, ay, que yo me soñé, que Cristo vino. No, hombre, no, por Dios. ¿Qué es eso? ¿Cómo usted, un cristiano, se va de una vez a alborotarse? ¡Ay! No, hombre, no, hermano, quieto. Pase su prueba, viva su proceso, pero siga permaneciendo firme en el Señor. Acuéstese a dormir tranquilo, que si viene la noche, en la noche usted se va. Y si viene de día se va. Y si viene en la mañana se va. Y si está metido por allá en una playa y está viviendo y bañándose en santidad, de la playa se va a ir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, aplicaciones prácticas. Aplicaciones prácticas. La esperanza futura redefine el sufrimiento presente. No hay sufrimiento en esta tierra que se compare con la esperanza gloriosa que nosotros ha de manifestarse. La vida cristiana es una peregrinación entre dos edades. Usted y yo estamos de paso aquí. Aquí no vamos a caminar todo el tiempo. Es de paso que estamos entre el ya sí y el todavía no. La santidad nace de la identidad escatológica. Todo creyente que conoce la Escritura se vive en santidad. Y cada día quiere vivir una mayor y mejor cercanía al Señor porque sabe que le está viviendo ahora, pero le espera un momento todavía mucho más glorioso que aunque se refleje en el futuro, él sabe que ya lo está viviendo. La iglesia vive en comunión mientras Cristo reina ahora. La escatología no paraliza, sino que impulsa la obediencia y el servicio. Y 5, la seguridad del creyente descansa en el sello del Espíritu Santo. Nuestra esperanza no depende de emociones cambiantes, de si ya estoy gozoso, si ya estoy
frío, si ya estoy alegre, si ya estoy triste. No descansa en eso, sino en la obra soberana de Dios, porque la obra que Él comenzó, ¿qué va a hacer Él? En conclusión, la escatología paulina no es un mapa detallado del futuro distante, sino una visión teológica que transforma el presente. El creyente vive en una tensión santa. Ya ha sido trasladado al reino de Cristo, pero todavía espera la redención final del cuerpo y la restauración plena de la creación. Romanos nos muestra que gemimos con esperanza. No ora usted todos los días alguna vez y dice, ay Señor, pero ven pronto ya, o llévame ya. Yo lo he dicho en algunas ocasiones. Aunque después tenga que decirle, pero tú perdóname, tú quieres, dame un chance. ven después. Corintios declara que Cristo ya reina. Y Efesios afirma que el Espíritu es la garantía de lo que viene. Así, la vida cristiana se desarrolla entre la promesa cumplida y la promesa consumada. No caminamos hacia una esperanza incierta como el que no sabe para dónde va ni de dónde viene, sino hacia la plenitud de una obra que ya comenzó en Cristo y que será perfeccionada en su manifestación final. Esa es la esperanza del creyente y lo que le corresponde vivir en lo adelante. Que Dios le bendiga. Amén. Lo dejamos hasta aquí.